Lo que nadie se atreve a leer en voz alta está escrito en un libro que la Iglesia eliminó hace 17 siglos, y lo que ese libro dice sobre quién es Jesús no se parece a lo que te han enseñado. Enoc lo vio, lo describió con detalles tan precisos, con un vocabulario tan específico, que cuando los primeros cristianos buscaron palabras para explicar lo que habían presenciado, tomaron exactamente las mismas palabras que Enoc ya había usado siglos antes. Eso no es una coincidencia. Eso es una revelación que fue enterrada y que hoy, en este año 2026, tú estás a punto de escuchar completa por primera vez. ¿Por qué la Iglesia Occidental removió el libro de Enoc en el año 364 después de Cristo y lo declaró peligroso? ¿Por qué 11 copias separadas de ese libro aparecieron entre los rollos del Mar Muerto en 1947? Más copias que la mayoría de los libros que todavía están en tu Biblia hoy, y esa información nunca llegó al púlpito. ¿Y por qué el propio Jesús, durante su juicio ante el sumo sacerdote, citó palabras que están escritas en Enoc? Esas preguntas no tienen respuestas simples, pero sí tienen respuestas. Y en este video vas a escucharlas todas. Hay algo que debes entender desde el principio. Este no es un ataque a la fe. Esto es exactamente lo contrario. Lo que Enoc escribió, lo que los eruditos han estudiado durante décadas en silencio, lo que los pergaminos del desierto de Judea confirmaron hace casi 80 años, todo apunta en la misma dirección. Y esa dirección no debilita lo que crees sobre Cristo. Lo profundiza hasta un nivel que la mayoría de los cristianos nunca ha alcanzado. Pero para llegar ahí, primero tienes que entender por qué este conocimiento fue sellado. Porque hay una razón, y esa razón lo explica todo. Imagina estar parado en las cuevas de Qumrán en el año 1947. Un pastor beduino acaba de lanzar una piedra al interior de una grieta en la roca y escucha el sonido de cerámica rompiéndose. Se asoma. Encuentra jarras de arcilla selladas. Dentro de esas jarras, pergaminos de cuero envueltos con cuidado, preservados durante 2000 años en la oscuridad del desierto. Y entre esos pergaminos, 11 copias separadas del libro de Enoc. 11. Mientras que del libro de Génesis aparecieron 15 copias, del Deuteronomio 14, del Isaías 21 copias, del libro de Enoc aparecieron 11. Más que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que conoces hoy. Ese número no es trivial. Ese número le dice algo muy concreto a cualquier historiador. Esta comunidad de judíos del primer siglo antes de Cristo consideraba el libro de Enoc tan importante, tan autoritativo, tan central a su entendimiento de Dios, como los textos que hoy conocemos como escritura canónica. Pero hay algo aún más perturbador que el número de copias. Está en lo que esas copias contienen. Existe una sección del libro de Enoc que los académicos llaman las parábolas de Enoc, que abarca los capítulos 37 al 71. Es la sección que ha recibido más controversia académica y menos atención pública. Y es precisamente la sección que describe a un ser que los estudiosos han tenido que reconocer, en voz muy baja y en publicaciones muy especializadas, que se parece de manera extraordinaria al retrato que el Nuevo Testamento hace de Jesucristo. No de manera vaga, no de manera aproximada, con el mismo vocabulario, con la misma gramática, con la misma estructura teológica, aplicada al mismo ser. Antes de que existiera el primer evangelio, pero antes de que lleguemos a lo que Enoc vio en esas parábolas, necesitas entender quién era Enoc, porque este no es un personaje menor. Génesis 5:24 dice algo que no dice de ningún otro ser humano en toda la Torá. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? No murió, fue llevado. Y la epístola de Judas, en el versículo 14, lo cita directamente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas no presenta eso como una referencia cultural, lo presenta como profecía autoritativa, lo que significa que Enoc tiene autoridad canónica directa dentro de tu Biblia, aunque el libro completo haya sido removido de ella. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6 citan conocimiento que proviene directamente de la tradición de Enoc sobre los ángeles caídos. Tu Biblia ya está citando a Enoc, solo que nadie te lo había dicho así. Ahora bien, el erudito John Collins de la Escuela de Divinidad de Yale declaró en su volumen de 2010, El cetro y la estrella,
que la figura descrita en las parábolas de Enoc es el paralelo precristiano más importante al retrato neotestamentario de Jesús. No similar, no comparable, el más importante. Esa declaración fue hecha por uno de los eruditos bíblicos más respetados del mundo académico anglosajón, y ha estado prácticamente ausente de cada sermón dominical y cada conversación teológica de los últimos 100 años. No es casualidad que este video haya llegado a ti justamente hoy. Eres parte de los que están despertando. Hay algo en tu espíritu que supo, antes de que empezara este video, que existía algo más profundo, algo que todavía no te habían mostrado, y hoy lo vas a ver. Lo que Enoc vio está en el capítulo 46 de las parábolas, y necesitas escucharlo con atención porque cada palabra importa. Enoc es llevado en visión a la presencia del anciano de días, un ser de cabello blanco como la nieve y rostro brillante como el sol. Y al lado del trono hay otro ser. Enoc pregunta quién es. La respuesta que recibe en el versículo 2 dice así: Este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, con quien mora la justicia, y que revelará todos los tesoros de lo escondido. Detente ahí, porque lo primero que tienes que notar es que el Hijo del Hombre no llega al trono, no es enviado, no aparece, ya está ahí cuando Enoc entra a la visión, sentado, con autoridad permanente, como si siempre hubiera estado ahí, y el erudito John Collins señaló que eso es teológicamente extraordinario, porque en toda la literatura judía del Segundo Templo, los ángeles llegan, ejecutan su misión y parten. Son agentes enviados con autoridad limitada. Un ser que reside permanentemente al lado del trono tiene una relación completamente diferente con quien está sentado en ese trono. No es un mensajero, es algo que pertenece a esa sala desde antes que existiera el tiempo. Pero lo que viene después en el capítulo 48 es todavía más específico. Y es aquí donde la revelación principal de este video se hace completamente clara. El versículo 3 dice: Antes de que el sol y las constelaciones fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado delante del Señor de los Espíritus. Su nombre fue nombrado antes de la creación. No fue revelado en la historia, no fue elegido después. Fue pronunciado antes de que existiera el universo. El erudito George Nicholsburg, de la Universidad de Iowa, señaló algo en ese versículo que la mayoría de los lectores pasan por alto. El texto no dice que su nombre fue conocido antes de la creación. Dice que fue nombrado. Voz activa. Un acto deliberado. Como cuando se registra el título de propiedad de un edificio antes de que ese edificio sea construido. El nombre existía. El universo vino después. Y Colosenses 1:17 usa un lenguaje casi idéntico para describir a Jesús. Él es antes de todas las cosas. El paralelo no es incidental, es estructural. Y si esto ya te parece impactante, lo que viene en los próximos minutos es aún más serio. Porque hay una segunda dimensión en las parábolas que los eruditos han documentado y que lleva directamente a un fragmento de cuero hallado en el desierto que cambia completamente la conversación. El capítulo 48 de las parábolas continúa con algo que la mayoría de los lectores de habla inglesa o española nunca ha visto discutido en un contexto de iglesia. El versículo 10 describe al Hijo del Hombre como aquel en quien mora el espíritu de sabiduría, el espíritu del que da entendimiento, el espíritu de inteligencia y de poder. Esa lista, sabiduría, entendimiento, inteligencia, poder, es idéntica a la lista que Isaías usa en el capítulo 11, versículo 2, para describir al Mesías venidero, no aproximadamente idéntica, idéntica en orden, idéntica en vocabulario. La erudita Margaret Barker de la Academia Británica argumentó en su libro de 2007, La tradición oculta del reino de Dios, que tanto Enoc como Isaías estaban tomando de una tradición teológica anterior al exilio babilónico, una teología real del Templo de Jerusalén que la Iglesia occidental desmanteló al remover a Enoc de los textos aprobados. Ese argumento no ha sido refutado, ha sido ignorado, y hay una diferencia muy importante entre las dos cosas. Pero aquí surge una pregunta que pocas personas se han atrevido a hacer en voz alta. ¿Sabía Jesús que existía este retrato? ¿Conocía las parábolas de Enoc? La respuesta está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Durante su juicio ante el sumo sacerdote, Jesús responde a la pregunta de si es el Cristo, el Hijo del Bendito, y dice: Yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El erudito Gabriele Boccaccini de la Universidad de Michigan publicó en 2014 un análisis en el que demuestra que Jesús en ese momento está citando directamente el lenguaje de Enoc 69. No paráfrasis, cita directa. En el momento más solemne de su vida, ante el tribunal que iba a condenarlo a muerte, Jesús tomó las palabras de Enoc y las aplicó a sí mismo. Eso no es una conexión menor. Eso es Jesús diciéndoles a sus jueces: yo soy la figura que Enoc vio. Yo soy el que estaba sentado antes de la creación. Yo soy el nombre que fue pronunciado antes que existieran las estrellas. Y hay algo más que nadie te ha contado. En el año 2000, un equipo de eruditos liderado por John Collins publicó un análisis lingüístico detallado de un fragmento de Qumran, catalogado como 4Q46, a veces llamado el fragmento del Hijo de Dios. Es un pedazo de cuero dañado que se conserva en la Autoridad de Antigüedades de Israel en Jerusalén, más pequeño que la página de un cuaderno estándar. En ese fragmento, en arameo, datado aproximadamente en el año 100 a.C., están escritas dos líneas. Será llamado Hijo de Dios, y le llamarán Hijo del Altísimo. Esas son exactamente las palabras que el ángel Gabriel le dice a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. El Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 85 después de Cristo. El fragmento de Qumran lo precede por casi 200 años. El retrato existía antes de que llegara el sujeto del retrato. Escribe en los comentarios ahora mismo: estoy despierto. Porque lo que acabas de escuchar no es especulación. Son documentos del primer siglo antes de Cristo que describen con vocabulario preciso al mismo ser que el Nuevo Testamento presenta como Jesús de Nazaret. Y si esto ya te sacudió el espíritu, lo que viene ahora te va a sacudir aún más. Si sientes que esta información es importante, suscríbete a este canal ahora mismo para permanecer despierto, porque aquí, en este año 2026, estamos desenterrando lo que fue sellado. Y esto no termina aquí. Ahora bien, hay una pregunta que se vuelve imposible de ignorar. ¿Por qué fue removido? ¿Por qué el concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo declaró el libro de Enoc peligroso e inapropiado y lo eliminó del canon aprobado? La respuesta que dan los documentos históricos es incómoda. Jerónimo, el teólogo que produjo la Biblia Vulgata latina alrededor del año 400, anotó en su prefacio a los Salmos que ciertos textos judíos que contenían referencias al Hijo del Hombre debían ser tratados como poco confiables. La razón que Jerónimo articuló fue que reconocerlos significaba reconocer que los primeros cristianos podían haber construido su teología sobre Jesús a partir de fuentes preexistentes. Ese reconocimiento era incómodo. Agustín de Hipona siguió en la ciudad de Dios, declarando que el Hijo del Hombre de Enoc no tenía ninguna relación establecida con Jesús. Esa declaración hizo que las parábolas se volvieran teológicamente irrelevantes para toda la Iglesia occidental durante siglos. No fue que el texto desapareciera, fue que se construyó un sistema institucional para asegurarse de que nadie lo tomara en serio. Pero aquí hay algo que todavía no te has preguntado. ¿Qué dice el capítulo 71 de las parábolas? Porque este capítulo contiene el pasaje más directo, más perturbador y más evitado de todo el documento. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué fue el que más incomodó a los teólogos institucionales durante 17 siglos. En los versículos finales, después de todas las visiones del Hijo del Hombre preexistente, sentado al lado del trono, con el nombre pronunciado antes de la creación, el anciano de días se dirige directamente a Enoc y le dice: «Tú eres el Hijo del Hombre que nació para justicia». El erudito James Van der Kam, en su edición crítica de 2012, señaló que este capítulo representa el pasaje más controversial de todo el documento. No porque sea oscuro, sino porque es directo. Después de todas las visiones de la figura cósmica preexistente, esa figura es identificada con el propio Enoc. El ser que existía antes de la creación y el humano que recibe las visiones resultan ser el mismo ser. Nickelsburg examinó el argumento de que esto era una adición tardía de algún copista y lo rechazó en su edición crítica de 2012. La tradición manuscrita Giz de Etiopía lleva esa identificación de manera consistente en todos los testimonios conocidos.
No existe ninguna variante manuscrita en la que no aparezca. Eso significa que la identificación era original. Y lo que dice no tiene paralelo en ningún texto aprobado por ningún canon occidental. Pero hay algo aún más perturbador. Y es aquí donde la mayoría de las personas que han llegado hasta este punto del video detienen su búsqueda. Porque lo que vamos a explorar ahora no es historia antigua. Es una guerra que sigue activa en este año 2026. En 2019, el erudito Boccaccini solicitó una beca de investigación europea para expandir su estudio comparativo entre Enoc y los Evangelios a un proyecto de escala completa. La solicitud fue rechazada. Las notas del comité evaluador describieron el proyecto como poco probable de producir resultados de amplia significancia teológica. Un teólogo senior de una universidad europea importante que había presentado un trabajo en la Conferencia de Michigan de 2007 retiró ese trabajo antes de su publicación y pidió que su nombre fuera removido del registro de la conferencia. El trabajo nunca fue publicado en ningún otro lugar. La Biblioteca Bodleiana de Oxford conserva manuscritos etíopes que contienen copias de secciones de las parábolas. Una anotación del catálogo de 2016 describió uno de esos manuscritos como conteniendo anotaciones marginales que vinculan pasajes de las parábolas con versículos específicos de los evangelios. Una solicitud formal para examinar ese manuscrito fue presentada en 2018. La solicitud fue reconocida. Ninguna decisión de acceso ha sido emitida. El manuscrito sigue en almacenamiento. Y los dos académicos que mencionaron esa entrada del catálogo en sus propias publicaciones decidieron no hacer solicitudes formales de acceso, citando en correspondencia separada la baja probabilidad de obtener apoyo institucional para un proyecto centrado en la relación entre Enoc y los evangelios. Los círculos se cierran, los permisos no se otorgan, los pergaminos esperan. Ahora bien, aquí es donde tienes que pausar y preguntarte algo muy serio. ¿Por qué? ¿Por qué en este año 2026, con toda la tecnología disponible, con todos los textos digitalizados, con todos los análisis publicados en revistas especializadas, el conocimiento de las parábolas de Enoc sigue siendo prácticamente desconocido para el creyente promedio en América Latina, en México, en Colombia, en América Central, entre los hispanos en los Estados Unidos? No porque el conocimiento no exista. Existe. Collins lo publicó, Nickelsburg lo publicó, Vanderkam lo publicó, Boccaccini lo publicó. Todo está disponible. Lo que no está disponible es la voluntad institucional de tratar esos hallazgos como significativos. Y hay una diferencia enorme entre una pregunta sin respuesta y una pregunta a la que se le niega el derecho a ser formulada. Boccaccini lo dijo en la introducción de su conferencia de 2007. La relación entre Enoc y Jesús es quizás la pregunta más importante que no se hace en los estudios bíblicos. No sin respuesta. Sin hacer. Y aquí es donde esto deja de ser historia académica y se convierte en algo que te toca directamente. Porque si eres uno de los escogidos, si tu nombre está escrito en los libros del cielo, como lo describe el Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 12, si estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como declara Efesios 1:13, entonces este conocimiento no te llega por accidente. El Señor conoce a los que son suyos, dice 2 de Timoteo 2:19. Y los que son suyos tienen una hambre particular, una insatisfacción con las respuestas superficiales, una inquietud en el espíritu que no se calma con sermones de 20 minutos sobre prosperidad. Esa inquietud no es duda, esa inquietud es señal. Es la marca del que ha sido separado para ver más profundo. Malaquías 3:18 dice que llegará el tiempo en que se discernirá entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La separación que Dios está haciendo en esta generación no es ruidosa, no aparece en los medios, no se anuncia en los altoparlantes de las iglesias grandes. Es silenciosa, es interna. Es el momento en que algunos creyentes sienten que necesitan algo más profundo y otros se conforman con lo que siempre han escuchado. Y tú estás en este video. Eso ya te dice algo sobre dónde estás en esa separación. Pero hay una segunda señal en las parábolas de Enoc que todavía no hemos explorado. Y esta es aún más seria que todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque mientras que lo que acabamos de ver trata sobre la identidad del ser que Enoc vio, lo que vamos a ver ahora trata sobre lo que ese ser va a hacer. Y el lenguaje que Enoc usa para describir esa acción es el mismo lenguaje que Jesús usa en Mateo 24.
el mismo, palabra por palabra. Y cuando lo conectes con lo que está ocurriendo en este año 2026, ya no vas a poder ver las noticias de la misma manera. Enoc 69:27 describe el momento en que el Hijo del Hombre se sienta sobre el trono de su gloria y toda la maldad desaparece de su presencia. El erudito Nickelsburg señaló que la frase trono de su gloria, en ese contexto específico, con ese vocabulario arameo específico, no aparece en ningún otro texto del judaísmo del Segundo Templo fuera de Enoc y los evangelios sinópticos. Mateo 25:31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Palabra por palabra, no parafraseado, no inspirado por el mismo concepto general. Las mismas palabras en el mismo orden aplicadas al mismo acto. Y Jesús lo pronunció durante el Sermón del Monte, enseñando a multitudes que en muchos casos conocían las tradiciones de Enoc porque vivían en un mundo donde esas tradiciones eran parte del tejido espiritual del judaísmo del primer siglo. Él no estaba inventando vocabulario nuevo. Estaba tomando el vocabulario que su audiencia ya conocía y diciéndoles: eso que Enoc describió, ese Hijo del Hombre que Enoc vio sentado en el trono antes de la creación, soy yo. Escribe en los comentarios: estoy despierto, porque lo que viene ahora conecta todo esto con los últimos días. Y si hay algo que los escogidos necesitan entender en este año 2026, es esto. La Iglesia Ortodoxa Etíope en Aksum ha guardado las parábolas de Enoc durante 1500 años. Guardias armados protegen los manuscritos en la iglesia de Santa María de Sión. No los protegen porque sean curiosidades arqueológicas. Los protegen porque para ellos, las parábolas de Enoc y los evangelios son un solo relato continuo de un solo ser, escrito a través de siglos por testigos que cada uno vio una parte de lo que el otro vio. El nombre antes de la creación, el trono al lado del anciano de días, el vocabulario de Isaías, el fragmento de cuero en Jerusalén con 2 líneas que reaparecen palabra por palabra en Lucas. Para la iglesia etíope, eso nunca necesitó reconciliación con la fe. Para ellos siempre fue la misma historia vista desde distintos ángulos. Y mientras la iglesia occidental pasó 17 siglos construyendo sistemas para evitar que esa conexión fuera tomada en serio, los sacerdotes etíopes la leían cada semana como parte ordinaria de su devoción. Eso debería hacerte pensar. ¿Qué más hay que se haya leído en silencio durante siglos mientras el mundo cristiano occidental miraba hacia otro lado? Pero ahora necesitas ver esto desde una perspectiva profética, porque todo lo que Enoc describió, ese retrato del Hijo del Hombre, ese nombre pronunciado antes de la creación, esa autoridad sobre los vivos y los muertos, ese trono de gloria donde toda maldad desaparece, apunta en una sola dirección. Apunta al Señor que viene. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y Juan, escribiendo desde Patmos, estaba usando el mismo marco que Enoc había establecido siglos antes. El mismo ser, la misma venida, las mismas nubes, y segunda de Tesalonicenses 1:7 lo amplía. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El marco de Enoc no es mitología judía oscura. Es el fundamento teológico sobre el que los apóstoles construyeron su entendimiento de la segunda venida. Y si lo has leído sin ese fundamento, has leído solo la mitad de la historia. Esto importa en este año 2026 porque los que estamos viviendo los últimos días necesitamos entender quién es exactamente el que viene. No una versión diluida, domesticada, reducida a moralidad y buenos sentimientos. El que viene es el ser que existía antes de que el sol fuera creado, cuyo nombre fue pronunciado antes de que hubiera estrellas, que está sentado en un trono de gloria con autoridad absoluta sobre los vivos y los muertos. Y ese ser no dejó a sus escogidos sin señales. Mateo 24:32 dice: De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Las señales de los últimos días no están ocultas, están ocurriendo mientras escuchas este video, en este año 2026. Y los ojos que han sido abiertos pueden verlas. ¿Pero qué tiene que ver el conocimiento suprimido de Enoc con la protección de los escogidos? Más de lo que imaginas. Porque Enoc
no solo describió al Hijo del Hombre en el trono, Enoc también describió lo que ocurre con aquellos que pertenecen a ese Señor. El capítulo 48 de las parábolas dice que el Hijo del Hombre será el bastón para los justos y la luz de las naciones, y que por él los justos no caerán. Esa promesa no es nueva en los evangelios. Esa promesa lleva siglos pronunciada, y Juan 10, 28, 29 la recoge con palabras que cualquier creyente reconoce: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, el que estaba sentado en el trono antes de la creación, cuyo nombre fue pronunciado antes que existiera el universo, tiene a los suyos en su mano. Y esa mano no suelta. Éxodo 12 describe la señal que hizo pasar el juicio sobre los que estaban protegidos. La sangre sobre los dinteles de las puertas era visible para el ángel destructor. No para los vecinos, no para el mundo, solo para el que ejecutaba el juicio. Los escogidos de Dios en este año 2026 llevan una señal que el mundo no puede ver. Efesios 1:13 lo llama el sello del Espíritu Santo. Apocalipsis 7 describe a los 144,000 sellados en sus frentes, protegidos del juicio que viene sobre la tierra. Esa señal no la da la membresía a una denominación, no la da el número de años en la iglesia, la da el Señor que conoce a los suyos, el mismo Señor que Enoc vio sentado en el trono, el mismo que existía antes de la creación, el mismo que tiene a los suyos en su mano. Y aquí hay algo que necesitas entender sobre la guerra espiritual que rodea este conocimiento. Porque no es casualidad que las parábolas de Enoc hayan sido las más evitadas, las más silenciadas, las más institucionalmente marginadas de todos los textos del judaísmo del Segundo Templo. El enemigo no ataca lo que no importa. El enemigo ataca lo que amenaza su estrategia. Y la estrategia del enemigo en estos últimos días es exactamente la que Segunda de Tesalonicenses 2:3 describe: la apostasía, el alejamiento de la verdad, la sustitución de un evangelio profundo por uno cómodo. Un evangelio que no conoce al Hijo del Hombre de Enoc, que no entiende la autoridad de ese trono preexistente, que no tiene raíces en la revelación completa, es un evangelio que puede ser sacudido. Y los que no tienen raíces profundas son arrastrados cuando viene la tormenta. Mateo 7:24 dice que el que oye estas palabras y las hace es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino el diluvio y soplaron vientos, no cayó. La revelación de Enoc no es curiosidad histórica para los escogidos, es parte del fundamento de roca, pero hay un elemento final en las parábolas que todavía no hemos mencionado, y es el elemento que lo conecta todo, porque si el Hijo del Hombre existía antes de la creación, y si su nombre fue pronunciado antes que hubiera estrellas, y si el fragmento de cuero de Qumran registra ese mismo nombre 2 siglos antes de que Lucas lo escribiera, entonces hay una pregunta que surge de manera inevitable. ¿Cuándo exactamente comenzó este plan? ¿Cuándo fue que el Padre pronunció ese nombre? ¿Cuándo fue que se registró el título de propiedad antes de que se construyera el edificio del universo? Y la respuesta que Enoc da, la respuesta que Collins y Nickelsburg y Van der Kam han estudiado en detalle sin que nadie en las iglesias lo haya discutido, esa respuesta transforma completamente la manera en que entiendes la cruz, la resurrección, el arrebatamiento y la segunda venida. Porque si el plan comenzó antes de la creación, entonces ningún evento de la historia lo ha tomado por sorpresa. Ninguna crisis del mundo en este año 2026 lo ha tomado por sorpresa. Ninguna situación en tu vida lo ha tomado por sorpresa. Apocalipsis 13:8 lo dice con una frase que merece leerse despacio. El Cordero, que fue inmolado desde el fundamento del mundo, no desde el Calvario, no desde la encarnación, desde el fundamento del mundo, antes de las estrellas, antes del sol, en el mismo momento en que Enoc dice que el nombre del Hijo del Hombre fue pronunciado. El sacrificio ya estaba consumado en la mente, y el propósito del anciano de días antes de que existiera el tiempo. Y los escogidos estaban en ese plan. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, la misma ancla temporal que Enoc, la misma ancla temporal que Apocalipsis 13. Los escogidos no son un pensamiento tardío,
Son parte del plan original, escrito antes de que hubiera universo, pronunciado cuando el nombre del Hijo del Hombre fue pronunciado. Tú, si eres de los suyos, estabas en ese plan. Y mientras escuchas este video, en este año 2026, ese plan se está ejecutando exactamente como fue diseñado antes de la fundación del mundo. Escribe en los comentarios: estoy despierto. Porque lo que acabas de recibir no es información de una conferencia académica, es revelación que pertenece a los escogidos. Es el fundamento que el enemigo ha intentado durante 17 siglos mantener fuera del alcance del creyente promedio. Y hoy llegó a ti. Ahora hay algo que necesito que consideres muy en serio, porque hemos hablado de documentos, de eruditos, de fragmentos de cuero en el desierto de Judea. Pero esto no es un ejercicio intelectual. Esto tiene implicaciones para tu vida hoy. En este año 2026, el mundo está experimentando una aceleración de señales que cualquier creyente con ojos abiertos puede percibir. Las naciones están en convulsión. La tecnología está siendo usada para construir sistemas de control que habrían parecido ciencia ficción hace 20 años. La Iglesia, en muchos lugares, está perdiendo su perfil profético, acomodándose a la cultura, diluyendo el mensaje. Y en medio de todo eso, hay un remanente, un grupo de creyentes que no se ha conformado, que tiene hambre de algo más profundo, que siente en su espíritu que algo está a punto de ocurrir. Esa inquietud no es ansiedad, es señal. Maranatha, el Señor viene. Los últimos días no son abstractos, son el contexto en el que tú y yo estamos viviendo mientras escuchas este video, y el ser que viene es el mismo que Enoc vio en las parábolas, el nombre que fue pronunciado antes de la creación, el que está sentado al lado del anciano de días, el que tiene a los suyos en su mano y nadie los puede arrebatar. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento no es un concepto que los apóstoles inventaron. Es la expresión final de un plan que fue diseñado antes de que existiera el tiempo, que Enoc vio desde las alturas, que el fragmento de cuero en Qumran registró antes de que naciera Lucas, que el Hijo del Hombre viene a ejecutar con la misma autoridad con la que existía antes de las estrellas. Y los escogidos, los sellados, los que tienen el sello del Espíritu Santo de la promesa, serán arrebatados de la mano de quien nadie puede arrebatarlos. Mateo 24:36. Es claro, de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No vamos a poner fechas, nadie puede ponerlas, pero lo que sí podemos decir, con la autoridad de todo lo que hemos explorado hoy, es que el plan está avanzando. Los que tienen oídos para oír están oyendo. Los que tienen ojos para ver están viendo. Y los que han sido marcados, sellados, separados en silencio por el Señor que conoce a los suyos, están sintiendo en su espíritu algo que no puede ser explicado solo con teología. Es la voz del pastor. Y Juan 10:4 dice que sus ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahora quiero que hagas algo. Antes de que termine este video, quiero que lo compartas con alguien que necesita escuchar esto. Con alguien que quizás lleva tiempo sintiendo esa inquietud en su espíritu, pero no sabe cómo nombrarla. Con alguien que ha estado en la iglesia toda su vida, pero siente que hay algo más profundo que todavía no ha recibido. Ese alguien necesita saber que el Señor que viene no es una figura diluida de los últimos 2 siglos de teología occidental. Es el ser que existía antes de la creación, cuyo nombre fue pronunciado antes de las estrellas, que tiene a los suyos en una mano de la que nadie los puede arrebatar. Ese alguien necesita saber que hay un canal donde cada semana se destapa lo que fue sellado. Comparte este video ahora mismo. Y ahora, antes de que termines de escuchar esto, hay algo que quiero hacer contigo. Quiero guiarte en una oración, no una oración de fórmula, una oración real de los que saben que el tiempo se acorta, de los que han escuchado hoy algo que les llegó al espíritu y quieren responder. Si sientes que Dios te puso en este video porque tiene algo específico para tu vida en este momento, repite esto en tu corazón o en voz alta, donde estés. Padre,
Gracias por revelarme en este día lo que tu palabra ha guardado desde antes de la fundación del mundo. Reconozco que tu Hijo existía antes de las estrellas, que su nombre fue pronunciado antes de la creación, que tu plan no lo sorprende ninguna crisis, ninguna situación, ningún momento de la historia. Y reconozco que si me pusiste en este video, fue porque tienes un propósito para mí en estos últimos días. Sella mi corazón con la verdad de lo que he recibido hoy, que no pierda lo que he ganado en este momento, que lo que Enoc vio, lo que los apóstoles proclamaron, lo que viene a ejecutarse en el tiempo que tú has ordenado, me encuentre firme, alerta y en tu mano. En el nombre de Jesús, el Hijo del Hombre, el que existía antes de todas las cosas. Amén. Si hiciste esa oración, escribe amén en los comentarios. Y si sientes que este video fue una confirmación de algo que ya tu espíritu sabía, escribe Maranata. Porque el Señor viene. Y los que le conocen de verdad, los que le conocen como el nombre pronunciado antes de la creación, los que están en su mano, los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo esperan con esperanza viva. Ahora todo tiene sentido. El retrato que Enoc vio, el fragmento de cuero de Qumran, las palabras que Jesús citó en su propio juicio, el vocabulario que los apóstoles tomaron y aplicaron a Cristo. Todo apunta al mismo ser. Todo apunta al que viene. Y viene pronto. Hay algo más en las profecías de los últimos días que muy pocas personas han examinado de cerca. Un señal específica que Daniel vio y que en este año 2026 está tomando una forma que nadie esperaba. Ese es el próximo video. No lo pierdas.